Muy bien, entonces vamos a... Bueno, en cuanto a lo que viene siendo ventilación mecánica, pues bueno, ya me imagino de los temas que se han estado impartiendo, pues se han dado cuenta la amplitud que conlleva la oxigenoterapia y la justificación de uno u otro de los dispositivos o los diferentes dispositivos que implica pues precisamente esto, el oxígeno suplementario. Todos y cada uno de ellos con diferentes aportes, diferentes flujos. La ventilación mecánica en sí, pues lo que sí tiene de relevancia es que no solamente es un aporte de oxígeno suplementario, sino que también involucra sus efectos colaterales, sus efectos secundarios y sobre todo su monitorización o el monitoreo que se debe de llevar a cabo al momento de mantener un paciente en una ventilación de este tipo. Ah, Al momento en que nosotros decidimos escalonar un soporte ventilatorio, pues también tenemos que escalonar el monitoreo, escalonar la vigilancia y obviamente son diferentes los parámetros y los efectos secundarios que podemos llegar a tener en los pacientes que tenemos ya con este tipo de dispositivos. Obviamente que pues desde las simples puntas nasales o los dispositivos de bajo flujo, pues tenemos que estar vigilando pues los efectos adversos que puede tener el oxígeno. Unas puntas nasales, por más sencillo que parezca, pues también tiene efectos adversos. No se diga de dispositivos ventilación no invasiva y pues obviamente una ventilación ya invasiva. Las indicaciones, pues ya conocemos indicaciones así a grosso modo de por qué vamos a iniciar o por qué se debe iniciar una indicación, una ventilación mecánica en un paciente. Ahorita estamos hablando en el contexto de COVID y todos los contextos y diagnósticos que nos van a llevar a iniciar una ventilación invasiva. La gasometría arterial como tal, pues nos va a medir diferentes gases arteriales, pero no se limita en esto. La gasometría arterial tiene diferentes utilidades o demasiadas utilidades, las cuales en un paciente en una ventilación mecánica se deben de aprovechar, se deben de ajustar y obviamente las debemos de utilizar todas y cada una de ellas. No solamente el parámetro de saturación arterial, no solamente el parámetro de presión de oxígeno. Pueden ser de las más importantes, probablemente, pero si nos quedamos ahorita en el contexto de COVID, recordemos que el paciente de COVID tiene una alteración multisistémica. No solamente es una afección, no solamente es una afección pulmonar, es una afección de coagulopatía, es una afección renal, es una afección encefálica, es una afección cardíaca, ¿sí? La ventilación mecánica per se tiene mucha transgresión, sobre todo sobre el ventrículo derecho, tiene transgresión sobre el sistema renal. Y así nos podemos ir yendo hablando sobre diferentes sistemas. Por lo cual la gasometría, al tener la facilidad de ir midiendo o irnos dando una ventana sobre diferentes sistemas, pues nos va a dar dando este apoyo. Hacia grandes rasgos, para hablar de insuficiencia respiratoria, que dentro de la principal indicación, pues nos va a decir a qué paciente tendríamos que darle un apoyo mecánico, ¿sí? Aparte de darle el monitoreo, pues de primera instancia, a quién necesito darle ese apoyo mecánico, cuando obviamente los parámetros de hipoxemia o hipoxia, pues sí están por debajo de lo que el paciente ya va a tener en cuanto a tolerancia. Tenemos los parámetros normales aceptados dentro de una gasometría arterial y una gasometría venosa. Ya actualmente se está hablando de para formatos menos invasivos, las valoraciones de gasometrías venosas para punciones precisamente menos invasivas. Todavía tenemos el sesgo de lo que vienen siendo, pues obviamente, los niveles de oxígeno
venosos, a diferencia de los arteriales, donde pues las mediciones que haríamos, pues sí nos siguen dando un poquito de sesgos, por lo cual pues todavía no nos dan una relevancia absoluta el usar solamente gasometrías venosas periféricas. Dentro de estas indicaciones, pues conocemos obviamente las disfunciones de músculos respiratorios, la fatiga de estos mismos, alteraciones traumáticas o de otro tipo de lo que son las paredes torácicas, enfermedades neuromusculares, las disminuciones de impulsos ventilatorios. Estas pueden ser de sistema nervioso central, lo que viene siendo aumentos de las resistencias de la vía aérea, ya sean de tipo obstructivas o de otro origen, hipoxias refractarias, que el paciente necesita presiones o el PEP como tal, ¿sí? Un excesivo trabajo respiratorio por diferentes causas, intoxicaciones u otras enfermedades. Recordemos que el control de la respiración no depende de los niveles de oxígeno. En esto radica cómo vamos a nosotros a controlar un ventilador mecánico y algo que es muy relevante cuando vayamos a hablar de lo que viene siendo la fracción inspirada de oxígeno. El hablar de fracción inspirada de oxígeno involucra la cantidad de oxígeno que yo le voy a programar a mi ventilador, que es lo que va a entrar al paciente. Un paciente desaturando no se traduce en subirle el FiO2. Eso no va a resolver un problema. Y para principios básicos, el FiO2 es la última o es el último parámetro que yo voy a manipular. El control de la respiración depende de la concentración de dióxido de carbono, hidrogeniones, porque estos son los que, dentro de lo que es el bulbo raquídeo, son los que estimulan por medio de receptores la ventilación del paciente. ¿Sale? Y obviamente la elevación por encima de ciertos puntos llegan a deprimir los centros respiratorios, ¿de acuerdo? Entonces, en esto radica que nosotros, el mantener fracciones inspiradas de oxígeno o FiO2 por encima de 60 en los ventiladores de forma constante, generen destetes difíciles o ventilaciones prolongadas. Por eso es muy importante que entendamos todo lo que involucra lo que son los quimiorreceptores, los reflejos de estiramiento y todo este control de ventilación desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Porque obviamente estos son parámetros gasométricos. En los esquemas generales de la ventilación, pues bueno, ya vieron ustedes lo que son las ramas inspiratorias, las ramas expiratorias, lo que vienen siendo dentro de las ramas los sensores, cuáles son los, por ejemplo, de los sensores, cuáles son por ejemplo, la cascada que puede ser los puntos de humidificación, que pueden ser puntos de humidificación activa, puntos de humidificación pasiva, la Y de Jackson, donde también tenemos sensores, lo que vienen siendo los puntos de entrada ya para lo que son los tubos endotraqueales y obviamente del tubo, pues ya la parte funcional del mismo, donde se encuentra lo que es el globo de retención o anclaje, que también es algo importantísimo para lo que vienen siendo las fugas, las partes traumáticas o para evitar los traumatismos traqueales en el paciente. Todos y cada una de las partes, incluyendo algo tan sencillo como es el globo, hasta las partes de entrada y obviamente completamente el ventilador y todos sus parámetros, ¿sí? Son de suma relevancia y todos y cada uno de ellos pueden ser manipulables con la gasometría. Si nosotros entendemos la parte de que es en el momento que el paciente está en nuestros escenarios clínicos, es lo que mantiene al paciente, no es el que mantiene vivo al paciente como tal, o sea, hablando de forma burda, sí, pero es el tratamiento que está dándole soporte y evolución, ¿sí?
Una cosa es mantenerlo vivo, pero no se trata de mantenerlo vivo. Le está dando soporte y le está dando evolución al paciente, ¿sí? Vamos a darnos cuenta, ¿sí? Que nosotros precisamente esa evolución tenemos que darle esa progresión, ¿sí? No solo mantenerlo. El mantenerlo, pues nada más es como si le estuviéramos soplando al pulmón, pues para que ahí nada más se mantenga, ¿sí? Hasta que el pulmón aguante. Recuerden que dentro de la fisiología pulmonar y de intercambio de oxígeno, pues depende también del transporte por intercambio de presiones oxígeno-dióxido de carbono. Y todo este proceso involucra que yo estoy transgrediendo esta fisiología. El pulmón trabaja por presión negativa y esto que ustedes están viendo aquí está mandando una presión positiva. O sea, yo estoy haciendo una inversión de presiones. ¿Y cuál es una de las partes principales con las que yo estoy trabajando en nuestros pacientes, que es un SDRA, un síndrome de distrés respiratorio agudo? Trabajo principalmente con presión compresión positiva al final de la expiración. Y ahorita vamos a ver también cómo monitorizarla. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis es en eso. O sea, el ventilador no es una máquina que prendemos, pues ya ahorita el paciente está sedado, ya el paciente está expandiendo el pulmón, ya el ventilador no está pitando, que a veces son cosas que le damos más relevancia a la alarma que no esté haciendo ruido. Y ya, eso es nuestro trabajo, ¿no? Acuérdense, y ya lo están viendo, cuáles son los parámetros de protección alveolar, y después de esos parámetros de protección alveolar que seguramente ya vieron, ¿qué sigue? No voy a mantener un 6 a 8 por peso ideal y ya, hasta que por obra y gracia divina el paciente se retire el tubo, salga y le tomemos las fotos en el pasillo porque es un recuperado COVID. No, o sea, esto lleva un seguimiento. Entonces, las diferentes modalidades, pues podemos mencionar todas y cada una de ellas. Se menciona en la literatura modalidades no convencionales. No tendría caso mencionarlas ahorita porque pues no son de uso precisamente convencional. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Utilizamos modalidades volumétricas. ¿Por qué modalidades volumétricas? Porque precisamente lo que necesitamos es un control por volumen para este tipo de pacientes. ¿Y por qué el volumen? Porque dentro de la fisiopatología de este pulmón o de la transgresión o injuria pulmonar en este tipo de patologías necesitamos flujo. El flujo, ustedes lo pueden traducir en estos pacientes, ¿sí? A algo que se llama tiempo, ¿sí? A mayor flujo, ¿sí? Si yo el volumen que le quiero meter al paciente, que es lo que nosotros calculamos por peso ideal, que es lo que se calcula de 6 a 8 por peso ideal. Si yo en flujo lo meto a mayor flujo, significa que voy a meter el volumen más rápido, sin afectar o disminuyendo la presión, generando menor barotrauma, ¿sí? En un pulmón que tiene ya de por sí, tiene ya una afección sobre sus paredes alveolares, lo cual hace que yo esté metiendo un volumen determinado a una mayor velocidad, bajando la presión a la cual este va a entrar. Por eso es importante lo que es manejar modalidades volumétricas controladas. ¿Se puede usar modalidades a presión? Sí, pero uno de los inconvenientes, que los dos tienen inconvenientes obviamente, por ejemplo, si yo le quiero poner un inconveniente a la modalidad de principal uso, esta sería que cuando el paciente yo no lo puedo sedar adecuadamente, yo voy a empezar a tener algo que se llaman presiones pico elevadas, ¿sí? Las presiones pico elevadas son aquellas donde precisamente la presión transaérea o precisamente estas presiones van a estarse manteniendo por encima de 40 y ahí sí puedo estar generando barotraumas agregados. Y esto depende de muchas cosas.
y la mayoría son controlables. El paciente no está bien sedado o es difícil sedar al paciente a razón de que el paciente tiene demasiada tolerancia, a razón de que pues el mismo medicamento, pues no hay, que eso casi no pasa. Y obviamente otra es el moco asesino, el tubo transtraqueal está tapado y obviamente que también está doblado, ¿sí? Está doblado lo que es el tubo o parte del circuito. Esto lo menciono porque también la gasometría nos va a empezar a dar rangos principalmente sobre lo que son las presiones de dióxido de carbono. Va a haber una retención importante en lo que viene siendo el dióxido de carbono. Va a haber una elevación bastante notable, no es algo de 40, 50, no, van a tener dióxidos de carbono hasta por encima de 80, 90, ¿sí? De presiones de dióxido de carbono. Entonces, modalidades de presión, pues van a evitar este tipo de alteraciones en las presiones pico, pero el inconveniente es que en las presiones de control tendemos a tener frecuentemente pacientes hipoventilados. Es un poquito más difícil de reclutar. Sí, es difícil reclutar pacientes con modalidades a presión. Y las diferentes modalidades que mencionamos aquí, pues realmente podríamos decir que incluso están en desuso. Y otra de las modalidades es las modalidades de presión soporte, pero son modalidades de destete. Y cuando hablamos de destete, que va a ser otro tema aparte que van a ver, la gasometría es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a verlo ahorita en una de las diapositivas. Vamos a hablar sobre los protocolos de Wenen o otros protocolos donde la gasometría me tiene que dar ciertos parámetros de seguimiento y evolución para yo saber que ya puedo empezar a retirar la ventilación mecánica. La gasometría es parte importante, pero no es el único parámetro con el cual yo desteto un paciente. ¿Sí? Hay otros parámetros, ¿sí? Hay parámetros con signos vitales, hay parámetros de otro tipo, ¿sí? Para que no nos quedemos solamente con esa parte. Entonces, yo ya tengo mis rangos, que son cuál modo voy a iniciar, con qué modo voy a iniciar mi ventilación mecánica, ¿sí? Obviamente que los voy a iniciar al 100%, voy a disminuir mi fracción inspirada, pero pues obviamente yo ya tuve una gasometría arterial de inicio para iniciarlo, intubarlo, ¿sí? Para ver cómo iba o por qué intubé a mi paciente y no lo voy a intubar porque mi gasometría estaba alterada y ahí lo voy a dejar. Obviamente necesito mi gasometría arterial de control porque también necesito modificar mis parámetros para determinar cómo va a seguir ese paciente. Las gasometrías no son cada hora, cada 2 horas, entiendo, pero también no voy a estar tomando gasometrías cada 10, 12 horas si es un paciente crítico y si lo acabo de intubar, pues sí requiere, digamos que una gasometría seriada, cierto número de tiempo, pues para saber cómo va evolucionando, ¿sí? Aquí hablando de ventilación mecánica, porque hay patologías que también requieren gasometrías constantes en cierto punto. Para hablar de PEP, el PEP es un tema muy extenso. ¿Por qué? Porque la gasometría no solamente la voy a tomar para progresar un ventilador, ¿sí? En cuestión de ventilación, pues obviamente el PEP me va a ayudar a modificar no solamente parámetros de tiempo, no solamente parámetros de FIO2. Los principales parámetros que involucran la manipulación de PEP o las alteraciones de PEP es aquí sí precisamente el FIO2, pero no lo voy a manipular en relación a querer subir la oxigenación del paciente. Lo voy a manipular en relación precisamente, ¿sí? Que estos van directamente relacionados a la cuestión de la presión expiratoria. Vamos a iniciar generalmente un PEP
esperado o un PEP habitual, no existe PEP fisiológico. Mucha gente todavía utiliza la cuestión del PEP fisiológico. No hay PEP fisiológico. Nosotros no tenemos PEP. El PEP es la parte compensatoria, ¿sí? Que perdemos cuando la ventilación mecánica inicia. Nosotros perdemos nuestra presión negativa. Entonces el PEP es esa presión positiva al final de la expiración. Entonces no hay PEP en nosotros que no estamos ventilados. Entonces no hay PEP fisiológico. Y los incrementos de este se pueden ir dando progresivamente, pero recuerden que en el SDRA, en el COVID, ¿sí? El PEP aproximado va entre 8 a 12 y puede llegar hasta 15. Y esto depende mucho de precisamente el FIO2 interviene, depende mucho del índice de Kirby, ¿sí? O del PA2 FIO2. Este índice de Kirby, que de acuerdo a los criterios de Berlín, es el que al principio me da la pauta de si el paciente requiere intubación o no, ¿sí? Esos criterios de intubación, de acuerdo a los criterios de Berlín, no solamente es como al principio se establecía, de acuerdo a las guías de la OMS y de la OPS, donde te decían, bueno, los criterios de Berlín te dicen, un SDRA severo es cuando el paciente tiene menos de 100, ¿sí? Menos de 100 de Kirby, no, pues el paciente está grave, intúbalo. Bueno, pues ya, pasó lo de China, se hicieron el caldo de murciélago y dijeron, no, pues en el COVID es cuando sea menos de 150. Abril, mayo, en marzo y abril dijeron que el COVID era menos de 150 y nos tocó empezar a intubar pacientes con Kirby a menos de 150. Y empezamos a usar intubaciones a destajo, empezamos a utilizar las Airbox, todavía muchos han de recordar las Airbox que utilizábamos, las cajas transparentes, y pues obviamente este era nuestro criterio. Pero ya después empezamos a ver otras situaciones especiales. ¿Cuáles son las situaciones especiales? Que pues obviamente dentro de todo esto, los criterios seguían válidos dentro de la importancia del PEP en la ventilación mecánica. Pero Gattionini, el doctor Gattionini, que es uno de los maestros a nivel mundial de la ventilación, sacó algo que se llaman de los fenotipos L, ¿sí? Y de los fenotipos F. Estos dos fenotipos te hablan sobre low y fast, el fenotipo lento y el fenotipo rápido, ¿sí? Y esto también involucra mucho la ventilación mecánica, ¿sí? Y también involucra cómo vas a programar tu ventilador. Y esto lo vamos a relacionar muy sencillo, ¿sí? Tan sencillo como que incluso antes de intubar a mi paciente, yo puedo saber que un fenotipo lento es ese fenotipo que es un paciente que incluso puedes mantener con dispositivos cánulas nasales de alto flujo, puedes mantener con CPAP y ahí se va. Es ese paciente que te tiene mordiéndote las uñas, bueno, con los guantes no se puede, pero es ese paciente que como que se va y no se va, es ese paciente como que quiere y no quiere, y ahí se mantiene. Y que incluso tiene índices de Kirby entre 80, 90, 70 y luego de repente sube, ¿sí? Y que muchas veces lo que termina matándola puede ser trastornos cardiovasculares. Y el fenotipo rápido o los fenotipos rápidos son las tormentas de citoquinas. Ese paciente que llega y de un momento a otro ya se complicó. Las tomografías blancas, sí, los patrones nubosos, que son los patrones grises, no los patrones blancos, fibrosos, no. Entonces, cuando ya se establecieron estos dos criterios, es donde precisamente cuando teníamos índices de Kirby por debajo de 150 con patrones rápidos que tomográficamente, siendo ya un estándar de oro, es un estándar bien estudiado y bien establecido
y cuando gusten podemos hablar, que es un tema sumamente, para mí es sumamente interesante. Hablar de tomografía es para mí muy, muy interesante. Cuando tienes y en un esquema rápido, el paciente intúbalo. Lo tienes que intubar y darle el esquema anticitoquinas y el paciente le va muy bien. Y ahora, ¿cuál es la tendencia ya ahorita con todos estos estudios? Que el paciente no se te va a morir aquí, el paciente se te va a morir aquí. Porque aunque el paciente lo intubes, ¿sí? Aunque lo intubes estando con índices de Kirby tan bajos, el paciente se te va a morir porque este paciente va a empezar a hacer fibrosis progresivas. Y cuando menos lo acuerdes, ese paciente, como es una progresión muy lenta, ese paciente va a decir, no, va mejorando, lo extubas, se va a su casa, empiezan a hacer fibrosis progresivas, que son fases fibroproliferativas. Llega a los 15 días, la proliferación aumentó, del 10% del pulmón llegó con un 60-70% de pulmón fibrosado. Hace una restricción pulmonar y se te murió por alguna alteración del pulmón derecho. Entonces, de aquí es la relevancia radica en muchas otras instancias, ¿sí? No solamente dentro de la fase, no solamente dentro de la fase hospitalaria de lo que es la vigilancia, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del PEP, nosotros vigilamos los PEP altos. eh, la relevancia de es en lo que llamamos pulmones reclutables. Y el pulmón reclutable es precisamente en el paciente, vamos a decir que es en el paciente feo. ¿Por qué en el paciente feo? Que ese es en ese paciente que progresa rápidamente. El paciente lento, ¿sí? Ese paciente lento es una ventilación convencional, es una ventilación que precisamente lo que necesita, pues es un PEP convencional que pues lo único que va a hacer es manejar lo que viene siendo el alveolo de forma normal, ¿sí? Ir liberando el intersticio, ¿sí? El sistema linfático y los capilares pulmonares de forma progresiva. Pero el paciente en fases rápidas sí necesitamos PEPs altos, ¿sí? Porque son estos PEP altos los que van a mantener la permeabilidad capilar y nos van a mantener también la permeabilidad linfática, porque aquí también hay factores de citoquinas, interleucinas, de producción exagerada, porque recuerden que estas son las que se liberan y tapan todo intersticio. Todo este intersticio se empieza a saturar y son los que hacen que el paciente tenga toda esa, dentro de esa tormenta, ya evitan el paso de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono. Entonces, todo esto dentro, gasométricamente, pues lo vamos a traducir en empeoramiento de los índices de Kirby. El PAFIO 2, pues eso obviamente va a ir cayendo, cayendo, cayendo. Y eso pues lo vamos a ir viendo en diferentes curvas. Entonces, nosotros tenemos que programar idealmente índices de Kirby por debajo de 50, realmente difícilmente vas a tener pacientes con índices índice de Kirby, no, con fracciones inspiradas por debajo de 50. Sabemos que lo que es el oxígeno es tóxico. Las cantidades por encima de 50, 60 nos llegan a generar microtelectasias, pero este tipo de pacientes, honestamente, la mayoría generalmente están por arriba de 80%, si bien nos va. Entonces, por ende, pues son pacientes que usualmente van a llegar a tener muchos trastornos de fibrosis y aparte muchos trastornos en cuanto a microtelectasias. Recuerden, una de las principales complicaciones en cuanto al COVID son los neumotórax espontáneos por COVID. Y aquí haríamos un paréntesis. La importancia, y lo digo mucho porque sigue habiendo mucha renuencia, mucha renuencia institucional. La importancia del ultrasonido en las áreas COVID es altísima, ¿sí?
la identificación temprana de los neumotórax en el paciente COVID, sobre todo en áreas críticas, es altísima, ¿no? Porque tú identificas el neumotórax en tu pase de visita y en ese momento tú pones tu sello pleural, resuelves el problema y evitas que pasen 24, 48 horas y evitas neumomediastino, evitas alteraciones disecantes, evitas alteraciones o vasculaturas en cuello disecantes, que lo único que estás haciendo es empeorar al paciente. Valoraciones gasométricas, importantísimas en pacientes ventilados en escenarios críticos, las tasas de extracción de oxígeno. Necesitamos gasometría arterial y necesitamos gasometría venosa. ¿Qué es lo que yo quiero ver aquí? Si yo tengo saturación de la gasometría arterial y saturación de oxígeno de la gasometría venosa, solamente tengo que ver la diferencial de una y otra. La diferencial de una y otra lo que me va a decir es, si dentro de esta diferencial yo tengo en porcentaje de saturación de oxígeno menor de 20, mi tasa de extracción de oxígeno me va a decir de ese paciente simple y sencillamente cómo está su gasto cardíaco. El paciente no solamente la manipulación de su ventilador la voy a hacer en pro de su pulmón. El paciente no solamente tiene pulmón, lo acabamos de decir. El ventilador mecánico va a ir a atacar principalmente ventrículo derecho y otras áreas. Entonces, su gasto cardíaco alto o un paciente en hiperdinamia significa que su consumo que va a tener una alteración dentro de su consumo de oxígeno en un estado que llamamos necroapoptótico, o que simple y sencillamente va, 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 va a tener un consumo va a tener un consumo de oxígeno bajo, ¿sí? O sea, ese organismo o esa célula no está consumiendo oxígeno. ¿Qué es lo que necesita este paciente? No necesita oxígeno. O sea, no necesito aumentar el aporte de oxígeno, no necesito aumentar el flujo, no necesito aumentar el volumen. Necesito más que un ajuste dentro de los parámetros directos del ventilador, dentro de los parámetros del PEP. Ese paciente necesita aporte aminérgico, ese paciente a lo mejor necesita aporte inotrópico y la situación asistencial de mi paciente es hemodinámica. Al contrario, si mi paciente tiene la tasa de extracción por encima o más de 30% de diferencial en lo que viene siendo esa diferencial de lo que es la venosa y la arterial, pues obviamente es un paciente con un gasto cardíaco bajo, por lo cual su consumo celular es alto. El consumo que está distribuyéndose a nivel intravascular, sí, es alto. El paciente está hipóxico. Necesito dar mayor aporte de oxígeno. Entonces, sí necesito aumentar mis parámetros. Vuelvo a repetirlo. El último parámetro que voy a manipular es el FIO2. ¿Cómo puedo aumentar el parámetro? Pues tengo que determinar si voy a aumentar el flujo, si tengo que aumentar el volumen, si tengo que aumentar en tiempo, ¿sí? La relación inspiración-expiración u otros parámetros que a mí me favorezcan que el paciente tenga mayor aporte de oxígeno. Tengo que verificar las tomas de oxígeno. ¿De acuerdo? Porque muchas veces podemos manipular absolutamente todo y el problema muchas veces no son los parámetros que yo estoy ajustando. Muchas veces el problema es la toma de oxígeno, el problema es que un sensor no está puesto o muchas veces es que no hay un sensor o algo, ¿no? El problema a veces es técnico o de falla del aparato, ¿sí? Dentro de puntos importantes, sedación, analgesia y relajación son indispensables en un paciente con ventilación, pero también entendamos que el paciente con dolor o el paciente despierto es un paciente que tanto metabólicamente como
sistema cardiovascular va a tener transgresiones, en el sentido que es un paciente que va a tener agotamiento. Puede llegar a tener incluso intoxicaciones, pacientes que a veces les ponemos dosis de caballo de sedantes, no tengo ciertos medicamentos, pues bueno, pues le subimos a gorro lo poco que tenemos, generando muchos problemas. Vamos a hablar, por ejemplo, si nada más tengo propofol, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo traduzco una gasometría con exceso de propofol o lo que intoxicación por propofol? Una acidosis metabólica. El propofol es un medicamento que, aparte de generar algo de lisis sobre lo que son células musculares, pues genera aumento o elevación del ST, genera aumento de la CPK, puede generar rhabdomiolisis. ¿Y qué es lo que voy a observar? Pues una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese tipo de situaciones dentro del monitoreo de un paciente ventilado, pues también tengo que ver si algo de lo que se le está pasando está generando el problema. Miorrelajantes. Algunos de estos miorrelajantes también tienden a generar alteraciones por intoxicación, por exceso de aplicación, ¿sí? O el hecho de que el paciente en constante esté despierto, pues obviamente es un paciente que va a estar taquicárdico, el paciente va a estar cansado y pues obviamente es un paciente que va a estar en constante lisis o en constante metabolismo, ¿sí? Va a estar deshidratado, el paciente va a estar pues obviamente con esos cambios propios de. Sabemos cuáles son los tratamientos básicos para lo que viene siendo el SDRA y pues obviamente evitar las complicaciones propias de. Y esto, pues también dentro del monitoreo gasométrico, pues puedo llegar a prevenirlo o identificarlo de forma temprana, ¿sí? Con lo que son las alteraciones principalmente del dióxido de carbono, que es el que tiende a elevarse la presión de CO2 cuando tenemos algún volutrauma, principalmente, ¿sí? Obviamente si tengo alteraciones hipoxémicas, si hay alguna hipoxia refractaria o una hipoxia constante, sí, hay que ver por qué el paciente sigue y sigue y sigue y sigue hipóxico o por qué constantemente está la retención de CO2. Hay una parte importante del paciente ventilado, sí, que es la hipotensión. La parte de hipotensión dentro de la literatura del paciente ventilado es donde te habla de que causas de hipotensión. Dentro de estas, pues el paciente chocado, el paciente con gasto cardíaco bajo, pero una de ellas es el neumotórax. El paciente, si no hayas por qué está hipotenso, hazle ultrasonido porque seguramente trae ponchado un pulmón. Entonces la gasometría como parte del protocolo, pues te puede dar pauta a sospechar de este. Y otras tantas de como causas de hipotensión, ¿sí? Y así es como tenemos que ir este, abordando los procesos de gasométricos. Entonces, escalonadamente, pues ya conforme vamos a ir programando la ventilación, pues sabemos que programo mi ventilador con sus ajustes, que son los que pusimos acá. Pongo sus ajustes de peso, 4 a 6 por kilo, generalmente es 6 por kilo, cuando son parámetros de protección, ¿sí? O cuando son parámetros que se llaman parámetros de superprotección alveolar, que son incluso hasta de 3,4, de 3,4 por kilo. Esos los utilizamos generalmente en pacientes asmáticos descontrolados o pacientes epocosos descontrolados. El problema, pues, es la cuestión de retención de CO2, que ahí es donde tenemos que ser más estrictos en el monitoreo gasométrico, pero sí hay programación de esta índole. ¿Sí? Sus fórmulas de peso predicho, obviamente para sus estrategias de protección y el escalonamiento. Algo importante, yo pongo mis parámetros de protección pulmonar, pero mi paciente no se queda con esos parámetros. O sea, no es, ya nos vamos con su protección pulmonar y a los 4 o 5 días, pues ya se murió el paciente. Pero pues yo le puse los parámetros de protección pulmonar, ¿no? O sea, el paciente se progresa.
¿sí? Dentro del SDRA hay algo que se llama el baby lung. El baby lung es ese pulmón restringido, es ese pulmón duro, es ese pulmón rígido que no permite el paso en muchas áreas o espacios muertos. A eso se refiere el PEP alto, a eso se refieren los volúmenes y flujo, el volumen bajo con un flujo alto que va a empezar a abrir, que va a empezar a abrirse pasos. Los cortocircuitos son áreas que no permiten el paso de oxígeno. Entonces, precisamente los parámetros de protección es ese parámetro que me va a evitar lesiones, pero que va a empezar a abrir paso, ¿sí? Que va a empezar a tratar de mejorar los procesos este, con diferentes maniobras. Por ejemplo, una de ellas la pronación, que sigue vigente, que obviamente va a hacer que áreas posteriores, áreas basales, me van a dar ese rango para ir viendo eso gasométricamente, pues obviamente que el índice de Kirby, también por gasometría, pues va a ir subiendo. ¿Y a quién voy a pronar? Pues aquellos que tengan índices de Kirby menores de 150. Pacientes con índices de Kirby menores de 150, no los prono. Así de fácil. ¿Tiene índice de Kirby menor de 150? Prónalo. ¿Tiene mayor de 150? No lo prones, no lo muevas. ¿Sí? Así de práctico vamos a ir manipulando a nuestros pacientes. Ya lo tengo arriba de 150, pues yo voy a seguir progresando mi ventilador. ¿Sí? Pero esas progresiones van a ir precisamente aumentando mi volumen tidal, van a ir precisamente, ¿sí? Dándole un poquito de menos presión al final de la expiración, ¿sí? Voy a ir mejorando lo que son los flujos. Ay, no sé qué se movió, perdón. Van a ir mm, no, ay, no sé qué se movió, perdón. Mm, ok. Perdón. Y así como se va a ir evolucionando, pues obviamente todas esas manipulaciones progresivas es como vamos a ir llegando a que un paciente me va a ir progresando hasta un destete, no de forma estática, ¿sí? No de forma tan poco convencional, y todos esos algoritmos pues ya están bien descritos, y obviamente una herramienta fundamental pues siempre va a seguir siendo mi gasometría arterial. Las gasometrías arteriales son por turno, pues no forzosamente. Si mi gasometría arterial previa pues ya está estandarizada, ya se manipuló mi ventilador, ya se hicieron los cambios pertinentes y mi paciente se mantiene, pues no es necesario. Mi gasometría previa, no, pues es que el paciente está bien ponchado, tuvieron que hacer cambios muy drásticos, tengo que tomar otra para ver si esos cambios generaron una mejoría o sigue igual para volver, ¿sí? A progresar a mi paciente en cuanto a lo que se observó que iba fallando, ¿sí? Si hay cuestiones muy importantes, ¿sí? Si mi paciente dentro de la sedación ya está sincrónico con el ventilador, si tengo que seguir manipulando mi PEP, si tengo que mejorar todavía la cuestión del bloqueo neuromuscular, ¿sí? O si de plano no hay nada de mejoría, ¿sí? Si mi índice de Kirby, ¿sí? Si mi PAFIO 2 no sube de 150 en, en cierto tiempo, pues bueno, yo ya puedo estar pensando en ECMO. Sabemos que aquí no tenemos ECMO, pero pues estamos hablando dentro de la literatura, la bibliografía, cómo es que hasta por gasometría yo tengo que ir progresando hasta lo que la literatura me está diciendo que se tiene que llevar a un paciente. ¿De acuerdo? Los monitorizaciones, así como tal, pues bueno, los gases arteriales, que es de lo que estamos hablando, pues son fundamentales, ¿sí?
La posintubación, las radiografías y esto, pues honestamente yo les podría decir que la bibliografía les va a hablar de rayos X, pero honestamente yo voy a seguir insistiendo hasta que les chillen los oídos a cualquier jefe de que sí, ahorita lo que tiene que ser es el ultrasonido en los escenarios clínicos de las áreas críticas. La tomografía es un estándar de oro para clasificar a un paciente, pero para pasar visita, para poder progresar a un paciente que ya está en tu área crítica, el ultrasonido es importantísimo. El oxímetro es herramienta fundamental. Ya las cuestiones del SAO2, FIO2, que es parecido al índice de Kirby, pero es el índice del Cagliari, también es importantísimo, ¿sí? Sus signos vitales, todo lo que viene siendo, ¿sí? La sábana o la hoja de terapia intensiva es importantísima, ¿sí? Las hojas de enfermería de terapia intensiva y las hojas de enfermería de cualquier área son fundamentales, ¿sí? Importantísimas. Las curvas, este es otro tema muy extenso y aparte, porque pues obviamente nos van dando nos van dando muchas pautas y las alarmas. De estas alarmas, pues obviamente la programación de las mismas, sí, que van mucho de la mano dentro de la cuestión de la gasometría, porque pues también me van avisando muchas cosas. Y de aquí lo único que les voy a mencionar por vida suya, no las apaguen. Y complicaciones, pues aquí, bueno, es un tema aparte, pero todas estas evitando llegar a un gasto cardíaco bajo. Si yo lo voy calculando con mi gasometría y lo calculo, ya vieron cómo hay una forma rápida de calcularlo con la tasa de extracción de oxígeno, que es lo que les comentaba ahorita. La saturación venosa con la saturación arterial, ¿sí? La diferencial, que es la tasa de extracción de oxígeno, ¿sí? Dependiendo de una u otra, cuando está alta, cuando está bajo el gasto cardíaco, ¿sí? Si hay alteración en la función renal, todo esto tiene mucho que ver, sobre todo si manejamos mal el PEP, ¿sí? Y obviamente las secreciones. El paciente no se aspira por turno, el paciente se aspira por razón necesaria, el paciente se aspira si me están marcando las presiones pico altas. Mi presión pico, mis presiones picos deben de estar por debajo de 38-40. ¿Sí? Si esto me está marcando y yo tengo la sospecha o estoy viendo que las curvas me están marcando obstrucción del tubo, hay que aspirarlo, no que por turno, no que por, ¿sí? Y la destilación de los tubos no está indicada en los pacientes. ¿Sí? Alteraciones propias de una neumonía inducida por la ventilación mecánica, la toxicidad por oxígeno que ya lo mencionamos, entonces siempre hay que estar viendo los índices de oxigenación en nuestra gasometría para no estar hiperoxigenando a nuestros pacientes. Y las psicológicas, pero estas ya intervienen más que nada por la sedación. Y lo que les decía, la hipotensión es un tema ya muy aparte, pero ¿sí? Y dentro del destete, la gasometría, pues aquí lo que tenemos que ver que necesito saturaciones de gasométricas por arriba de 90, presiones arteriales de oxígeno de 70, un aproximado de presión de dióxido de carbono de 50, lo que es una mantener un ventilador, el ventilador que mi FIO2 esté como mínimo en menos de 60 de fracción inspirada de oxígeno y que mi presión inspiratoria máxima, ¿sí? Esa esté en menos de 15 centímetros. Y hay muchos otros dentro de los criterios de Winning, ¿sí? Hay muchos otros que consideraría yo importantísimos, ¿sí? Dentro de los que la presión, que la presión arterial, la TEA tenga una determinante apropiada, el esfuerzo respiratorio, ¿sí? Las cuestiones incluso del esfuerzo oxígeno, el estado de alerta y muchas otras, ¿sí? Para poder yo ya poder extubar al paciente. El tubo en T está en desuso,
Sí, y otras técnicas de extubación que de repente he visto que todavía utilizan también, ya están en desuso, pero exclusivamente ahorita de lo que estamos viendo el tema de la gasometría, lo que necesitamos para poder pensar en extubar al paciente sería eso, ¿sí? Y obviamente pues los insumos necesarios para el momento de extubarlo, pues lo que necesitamos de las mascarillas y los medicamentos propios al momento de retirar el tubo. Muy bien. No sé si tengan alguna